buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar la mesa número 26, ya es la última, con lo cual los que tengáis ya ganas de que esto termine, ya que va quedando poco, y en primer lugar agradeceros a todos la participación en esta mesa, una mesa cuyo título es la cartografía digital, posicionamiento y realidad aumentada. Me presento, mi nombre es Jesús Celada, soy consejero técnico del Real Patronato sobre Discapacidad y soy secretario de la Fundación CENTAC, a la que le agradezco la invitación que nos ha hecho al Real Patronato a presidir y a dirigir esta mesa. Quizá os preguntaréis qué pinta el Real Patronato en esto de la cartografía digital, el posicionamiento y la realidad aumentada. Pues bien, yo mi anterior profesión no tenía nada que ver con la discapacidad y trabajaba en temas de cartografía y posicionamiento espacial y técnicas de GPS. Y he terminado al final en el mundo de la discapacidad, y la verdad es que en este foro, en el del CENTAC y concretamente en esta mesa, pues hoy logro conectar los dos mundos, ¿no? Dos mundos que aparentemente no tenían ningún tipo de conexión y que vamos viendo cómo poco a poco se van confluyendo. Van confluyendo porque la discapacidad no solo hay que contemplarla desde el punto de vista sanitario. Ayer mismo participaba en una entrega de premios y cuando dije que trabajaban en el Real Patronato sobre Discapacidad, lo primero que me preguntaron era que a qué rama de la sanidad pertenecía. Y la verdad es que me quedé sorprendido y bueno, les comenté que evidentemente yo vengo del mundo de las nuevas tecnologías y es verdad que cayeron y dijeron, pues es cierto que es necesario que haya equipos transversales que trabajen en el mundo de la discapacidad, porque yo creo que aportamos además calidad de vida a las personas que sufren algún tipo de discapacidad y vamos a ver en esta mesa, sacar una serie de conclusiones en las que veamos cómo efectivamente la necesidad y la posibilidad de disponer de una localización en interiores, en exteriores, de una cartografía actualizada, precisa, facilita la vida a las personas con discapacidad. Para ello os voy a ir presentando uno a uno las personas que componen esta mesa, a las cuales les agradezco la participación en ella, y vamos a empezar por aquel lado de allí, terminamos por este y posteriormente tendremos un debate después de sus intervenciones. Empezamos en primer lugar con David Santamaría. David es director de proyectos de la empresa Pixstorm, licenciado en Publicidad y Artes Plásticas. Como veis, la discapacidad al final también está compuesta y trabajamos personas desde otros puntos profesionales que no es la sanidad. Especializado en diseño de interfaces avanzadas y postproducción de efectos especiales. Y hace 5 años funda una empresa que se llama Pixstorm, que es una empresa dedicada a la comunicación audiovisual y las nuevas tecnologías, enfocada a la postproducción digital. Es director de proyectos y se ha encargado de la realización de videoclips, motion graphics, desarrollos web y, por último, aplicaciones para dispositivos móviles. Y aquí es donde está la importancia de su comparecencia en esta mesa, enfocada al 3D y a la combinación con la realidad aumentada. David, tienes la palabra. Hola, muchas gracias, Jesús. Bueno, ya nos ha presentado bastante bien aquí. Bueno, primero que todo, antes de nada, queremos darle las gracias a CENTAC y en general por invitarnos al Congreso. También queremos darle las gracias en particular a Juan Luis por habernos permitido y tener la suerte de realizar esta aplicación, que hablaremos un poco más adelante de ella. Y bueno, esta aplicación, este estudio nunca ha tenido relación alguna con la accesibilidad y pues se nos planteó este proyecto y la verdad es que ha sido, aparte de interesante, bastante difícil de comprender porque este es un ambiente que está un poco denostado, es muy difícil dentro de los desarrolladores de aplicaciones que siempre se piensa en la accesibilidad y bueno, pues hemos estado muy de la mano con CENTAC tratando de ajustar todos estos proyectos. Ahora tenemos la aplicación subida, la tenemos ya disponible para descarga y bueno, no sé si deberíamos explicar un poco cuál es la función principal que tiene esta aplicación dentro del mundo de la accesibilidad. Contamos un poco de qué es la accesibilidad, vale. Aparte de Miguel, que está aquí presente, que tiene mucha experiencia dentro de la realidad aumentada, este proyecto se basó sobre poder localizar espacialmente a personas con discapacidad, todos los servicios disponibles en los edificios públicos de Madrid y con esa premisa empezamos a desarrollar un árbol de navegación en el que
pues nosotros queríamos que todas las personas con diferentes discapacidades, tratamos de abonar las máximas posibles, pudieran desplazarse o antes de irse a un edificio público para hacer cualquier gestión, pudieran tener una localización de servicios, rampas, ascensores que sean accesibles, porque no todos cumplen las normas básicas de accesibilidad. De hecho, como vuelvo y repito, nosotros no somos una empresa de accesibilidad o dedicada a ello, y hemos aprendido bastante con Juan Luis y con Diego. Aparte, bueno, tenemos el punto de realidad aumentada que mediante los dispositivos móviles pues podemos localizar enfrente de los edificios con el dispositivo móvil cualquiera de estos edificios con la fachada. El software reconoce la fachada del edificio y sale en pantalla los servicios geoposicionados por dónde son los accesos, puntos de información y demás servicios que tengan todos los edificios. Perdón, no sé, yo creo que con eso tenemos... Perfecto. Muy bien, muchas gracias, David. A continuación va a dirigirnos sus palabras José Luis Lorente, que es asesor en materia de tiflotecnología del Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica de la ONCE, llamado CIDAT. José Luis comenzó su andadura profesional en la ONCE en el año 74 como técnico especialista en transcripción Braille. El desarrollo tecnológico y su interés por la tecnología le llevaron a realizar cursos especializados en Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza, sobre diferentes dispositivos técnicos relacionados siempre con las diferentes adaptaciones tiflotécnicas. En el 88 pasa a formar parte del primer grupo de técnicos de la unidad tiflotécnica de la ONCE como asesor en materia de tecnología, puesto que sigue desempeñando la actualidad en el CIDAT. Le veo en la cabecera de la presentación, y no te la voy a cortar, José Luis, va a hablarnos o va a hacer alguna introducción del sistema GPS. Permitirme que dé una fecha al respecto, y quizá es la fecha que marca un punto de inflexión en las nuevas tecnologías de las que hoy aquí estamos hablando, que es la fecha del 2 de mayo del 2005, año en el que el sistema GPS pierde se le elimina un error que los americanos habían introducido, el Departamento de Defensa americano había introducido aposta en la señal GPS para degradarla en torno a los 100 metros. Y en la fecha que os decía, el 2 de mayo del año 2000, esa señal, esa disponibilidad selectiva, que es el nombre técnico de esa degradación, desaparece, y es el momento en el que el sistema GPS se liberaliza. Tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Ante todo, también agradecer a CENTAC que nos dé la oportunidad un poco de comunicar nuestra problemática con respecto a todo esto que significa cartografía, posicionamiento, realidad aumentada, etcétera, ¿no? Es un área en la que también nosotros estamos tremendamente interesados. Ahora daba una fecha muy interesante Jesús, y lo que sí quería remarcar, bueno, antes de todo, antes que se me olvide, que siempre se me olvida por aquello, habréis oído mucho lo de tiflotécnico, que nadie se asuste, significa tecnología para ciegos, porque tiflos es ciego en griego, no hay nada raro, es tecnología específica y aplicada. Bueno, él hablaba un poco de esta fecha, el 2005, donde se suprime un poco esa distorsión que los americanos tenían en su sistema GPS, que realmente pues, perturbaba digamos, esa señal de posición y por lo tanto nos hacía un poco la Pascua a todos, ¿no? Pero yo sí quiero transmitiros una cosa importante, y es que aunque aparentemente esta señal de distorsión haya desaparecido, para disponer de una calidad de posición como nosotros queremos, ¿no? Que sea de suficiente calidad como para poderle transmitir a un usuario ciego o deficiente visual que esa posición es de calidad, es decir, yo venía en un ejemplo claro, ¿no? Cuando he salido del metro y camino del Palacio, y decía, bueno, he atravesado el Retiro, digo, claro, es que si voy paseando al lado del paseo no es lo mismo estar en el paseo que en el centro del lago, ¿no? Realmente es lo que está pasando con los sistemas de posicionamiento global actuales, ¿no? Seguimos teniendo errores, nada es como hace 10 años, evidentemente, pero todavía son importantes y, por lo tanto, en este momento no son sistemas absolutamente fiables que podamos transmitir a los usuarios que pueden usarlos como, digamos, una herramienta precisa, ¿no?
Más bien lo entendemos como herramientas de apoyo a la movilidad. Es muy interesante saber dónde estás, con una aproximación importante, pero todavía no podemos llegar a cumplir con un viejo sueño, ¿no? Que es decir, estoy aquí, quiero ir allí, trázame por favor una ruta adecuada. ¿Adecuada para quién? Para mí, ¿no? Actualmente los sistemas de posicionamiento, las cartografías, como todos veréis, pues están muy orientadas pues al uso masivo, ¿no? Que ha hecho, digamos, un poco explotar toda la producción tecnológica en esta área, ¿no? Que es el automóvil, ¿eh? Pero claro, no somos automóviles, somos peatones, es decir, necesitamos circular por la acera, saber si tenemos una mediana en esa calle, saber si tenemos que cruzar por un determinado sitio, dónde está ese cruce, si hay pasos elevados, si hay túneles, si hay pasos de carruajes, etc. De esta manera, con una buena dosis de datos cartográficos adecuados, podríamos llegar a trazar rutas que podríamos, de acuerdo al perfil del usuario con algún tipo de minusvalía, pues especialmente la ceguera o deficiencia visual, pues trazar esas rutas seguras, rápidas, etc., ¿no? Hemos nombrado, por ejemplo, posicionamiento y navegación en interiores, algo realmente interesantísimo y muy importante, ¿no? Pensad no solamente es algo que uno necesita, ¿no? Estar circular adecuadamente pues, por una estación, Atocha, imaginaros, o un centro oficial, o posiblemente, no sé ahora, tal vez el ejemplo de la estación o de un aeropuerto sea el más importante, ¿no? Y tratar de llegar simple y llanamente desde la entrada hasta el andén para recoger tu tren, ¿no? Yo necesito de alguna forma navegar por ese centro con seguridad y sin perderme, o por un gran centro comercial, ¿no? Que tiene 20.800 tiendas y yo quiero llegar pues, a una tienda determinada que es la que me interesa, ¿no? Todo eso está ahora mismo en una evolución muy interesante, pero que de nuevo pasa por algo muy importante que es esa calidad de posición, ¿no? Aunque parezca que tenemos ya solventado, muy trillado el tema de la navegación por exteriores, pues todavía nos queda ese aspecto importante de la precisión, de la calidad cartográfica y un asunto más que quería dejar un poquito claro, que también es la ergonomía de uso de los dispositivos, es decir, su accesibilidad, su adecuación y su facilidad de uso. Tal vez vamos a dejarlo aquí porque si no me comeré todo y podemos entrar luego en el debate con nuestros compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis, y además por efectivamente abrir luego líneas para el debate como son pues, la calidad de la precisión del sistema GPS, que como comentábamos pasa de los 100 metros a los 5 o 10 metros de precisión que tiene ahora mismo, pero que eso sigue siendo una calidad que no es útil para personas que se mueven con ciertos problemas en una ciudad, y la calidad del producto cartográfico y la necesidad de hacer dispositivos accesibles. A continuación tiene la palabra Miguel Lizondo. Miguel es director de la División de Internet y Movilidad y cofundador de la empresa Deimos. Y si hemos visto la realidad aumentada, hemos visto la posibilidad de tener localizada la posición de una persona en un espacio abierto, ahora veremos con Miguel cómo Deimos ha desarrollado aplicaciones que en función de la posición nos permiten obtener información útil para usuarios y útil para personas con discapacidad. Miguel. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias al CENTAC por darnos la posibilidad de poder debatir con todos ustedes el ámbito de tecnologías de movilidad en el campo de la accesibilidad. Voy a intentar ser breve porque creo que la parte más interesante de todo esto puede ser el debate que luego podamos generar. Como bien ha dicho Jesús, el EGNOR Deimos es la empresa tecnológica del grupo EGNOR. Yo soy el director de Internet y Movilidad y bueno, pues nosotros somos una compañía tecnológica que nos acercamos en este congreso al mundo de la accesibilidad con tecnologías de movilidad. En concreto, a raíz de un proyecto de investigación que hicimos con el Instituto Geográfico Nacional, con Pilar, que está aquí a mi lado, estuvimos explorando lo que sería todo el mundo de la cartografía y de la accesibilidad a los datos cartográficos a través de dispositivos móviles, entre otras cosas, en un proyecto llamado España Virtual, que duró 3 años y medio y terminó el año pasado. Iniciamos un montón de líneas de investigación al hilo de esos conceptos y una de ellas
ha tenido, yo creo, bastante éxito por hacer una aproximación un poquito más original a lo que sería la cartografía, y es GeoAudio. GeoAudio nació dándole una vuelta al concepto de realidad aumentada, partiendo un poco de la generalización, intentar explicarme. La realidad aumentada en sí es añadir información sintética a alguno de los sentidos, en este caso la vista, a través de un teléfono móvil, una cámara. Tú sobreimprimes información sintética. Esa información sintética se integra con la realidad y, bueno, pues básicamente hay tecnologías que llaman de tracking, o que llamamos de tracking, que es intentar posicionar ese elemento sintético dentro de tu campo visual, bien por un tracking visual en sí mismo, que es identificando marcadores o identificando imágenes concretas, o por un tracking más geográfico, que es el tema que nos toca ahora. Ese tracking geográfico se basa en posición, en una posición que ya es una commodity, que tenemos acceso a ella de manera más sencilla, sin tantos errores como hace unos años, pero todavía no aplicable a todos los campos, y por los sensores que tiene el propio dispositivo móvil. Hicimos mucha experimentación con realidad aumentada y, pensando otra vez en la generalización del concepto, dijimos, si la realidad aumentada es aumentar o añadir información sintética a un sentido, ¿por qué no lo vamos a hacer también a otros sentidos? Como por ejemplo el sentido del audio, de oír. Lo que hicimos fue plantear una cartografía que sería accesible a través de dispositivos móviles, a través de los auriculares, con conceptos bastante sencillos que se han ido depurando con el paso del tiempo, pero que básicamente se basa en situar información auditiva en un plano, mezclado con efectos de sonido, con música, y dependiendo de la posición del usuario y por dónde va caminando, cuál es su sentido, cuál es su orientación, la información auditiva se mezcla a tiempo real en sus auriculares, de tal forma que podrían estarte contando por dónde estás hablando, qué estás viendo a izquierda, qué estás viendo a derecha. En ciertos usos puede ser muy interesante que esté mezclado con música o con efecto 3D, para que te cree una sensación inmersiva auditiva. Pero, claro, cuando empezamos a exponer este concepto de realidad aumentada, GeoAudio, muchas personas nos dijeron que era un concepto bastante interesante para personas con discapacidad visual. Entonces, pues este va a ser un punto de partida para explorar ese tipo de alternativas. Y bueno, yo creo que tendremos más tiempo a lo largo del debate para hablar sobre ello y sobre otros temas, evidentemente. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante el proyecto GeoAudio. Y por último tiene la palabra, y perdona por haber sido descortés, que quizá tendríamos que haber tenido que empezar con Pilar, pero sé que me lo va a permitir porque Pilar es una buena amiga y ya desde hace una década prácticamente que hemos trabajado juntos en el Instituto Geográfico Nacional. Pilar Sánchez es representante de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección y técnica del Instituto Geográfico Nacional. Secretaria de la Sociedad, representante nacional en las comisiones del Atlas de Cartografía y Niños de la Asociación Cartográfica Internacional, delegada nacional en la Asociación Cartográfica Internacional, la ICA, y coordinadora de la aportación española en las exposiciones cartográficas internacionales bianuales. Funcionaria de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía, jefa de servicio de redacción cartográfica en el área de cartografía temática y Atlas Nacional del Instituto Geográfico Nacional y responsable del Atlas Nacional dentro del plan estratégico del IGN. Pilar. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias también a la institución que ha organizado este evento, y también darnos la oportunidad, en mi persona, para poder explicar un poco cómo está la cartografía oficial en el ámbito de la accesibilidad. Puedo decir que en las 2 décadas que llevo realizando cartografía, en concreto cartografía temática, pues sí que existe una inquietud de hacer accesible al mayor número de gente y de usuarios la cartografía. Pero claro, hay un inconveniente, que es la cartografía es imagen, es visual, y cómo adaptamos una imagen a una discapacidad visual. Bueno, pues a lo largo de la experiencia y de las oportunidades que hemos tenido, yo puedo hablar de
de la oportunidad de exponer una cartografía táctil en colaboración con nuestro compañero José Luis de Ciudad. En el momento actual, pues, existe una sobrecarga de información visual, y como ha comentado el compañero Miguel Lizondo de Deimos, las instituciones, en concreto el Instituto Geográfico Nacional, está poniendo a disposición del usuario pues información geográfica digital y con un posicionamiento geográfico. Ahora bien, ¿cómo hacemos llegar esa utilidad del posicionamiento geográfico? Ahora tenemos la oportunidad de los dispositivos, el formato móvil, el smartphone, las tablets, tienen una capacidad de captura, pero seguimos insistiendo, es la captura visual. ¿Cómo hacemos llegar toda esa información que ofrece un mapa, es decir, información de posición de carretera, de posición de calle, de posición de punto de localización, como decía José Luis Llorente? Voy paseando, tengo que estar en todo momento geoposicionado, es decir, y con esa necesidad de estar en todo momento localizado, pues el Instituto Geográfico Nacional, como organismo oficial que proporciona cartografía básica, el mapa topográfico nacional, la escala 1.25.000, como bien decía nuestro compañero, en colaboración con otras instituciones está también la información de Cartociudad, que te da información del callejero. Pues cómo adaptamos esa información para que una persona con una capacidad diferenciada, bien sea visual o auditiva, pueda geoposicionarse con la ayuda de lo que todos conocemos como GPS, Sistema de Posicionamiento Global, que está tan en boga y que a partir del 2005 pues, tuvo su liberación y su auge. La experiencia que hemos tenido en la Asociación Cartográfica Internacional, de la cual somos, la Sociedad Española de Cartografía es miembro nacional, siempre ha existido una inquietud y existe una comisión de cartografía para discapacitados o de capacidad visual parcial, que son pues, los conocidos mapas en braille o mapa en relieve. Y aquí hay que hacer mención que en este momento puede empezar a iniciarse un cambio, y las instituciones que proporcionan cartografía digital, como es el Instituto Geográfico Nacional, que está en colaboración continua con los proveedores, bien en la exposición anterior, tanto como las compañías de telefonía han expuesto cómo pueden facilitar que las personas en el interior de sus casas, incluso fuera, es decir, cuando están circulando por la calle, hasta la fecha todos conocemos lo que es un GPS. ¿Cómo adaptamos ese GPS al móvil, pero con las ventajas que ahora están facilitando el audio, como decía nuestro compañero de Deimos, en la cartografía táctil aparecía el sentido del tacto. Ahora tenemos pantallas planas, hemos perdido el sentido del tacto cuando aplicábamos la cartografía en relieve para poder expresar el tercer nivel, porque un plano, un mapa, la representación geográfica de nuestro entorno, de nuestro territorio, tiene dos dimensiones, y la tercera nos permite poder detectar el relieve. Gracias a los visualizadores digitales, la institución en la que trabajo, pues hemos proporcionado los llamados visualizadores en 2D, en 3D, pero sigo insistiendo, es necesaria la capacidad visual. Entonces,
¿Qué puede hacer la institución geográfica a la que pertenezco y no solo la institución en la que estoy yo físicamente, sino otras instituciones que realizan cartografía? ¿Qué pueden hacer o qué tratamiento le tienen que dar a la cartografía para que el dispositivo que esté adaptado a una persona de capacidad diferenciada, discapacidad auditiva, discapacidad visual, lo pueda recibir pues como lo recibimos todos nosotros? Entonces yo creo que el debate puede ser muy interesante en la medida en que yo como profesional de la cartografía puedo aportar, y sobre todo que existe una inquietud que se inició con los mapas en relieve. Ya en 1878 se hizo, un profesor llevó a cabo la realización de un mapa en relieve para enseñar geografía a sus alumnos. Es decir, hace ya más de un siglo hubo un reto de cómo hacer llegar el conocimiento geográfico a niños que no tenían la capacidad de ver lo que él quería expresarlos, y inició ese proceso con el mapa en relieve. Bueno, pues a ver cómo podemos hacerlo nosotros para que mejoremos y que las personas, que la información geográfica llegue a todos los usuarios, porque eso es el objetivo principal de los cartógrafos, de los topógrafos y de los geógrafos, que es el gremio en el que estoy un poco ubicada. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, porque además de intervenir también nos has abierto una serie de líneas sobre las que debatir, ¿no? Si antes hablaba de la fecha del 2 de mayo del 2000 como la liberalización del GPS y que hoy permite que tengamos dispositivos GPS desde, pues cada vez en dispositivos más reducidos, hay otra fecha también en el año 2005 clave, que es el 21 de mayo del 2005, año en el que aparece Google Earth. Y Google Earth evidentemente marca un punto de inflexión en la producción cartográfica, en la información cartográfica y especialmente las agencias de producción de información geográfica. Hablamos ya, se deja de hablar casi prácticamente de la cartografía y se habla más de información geográfica, que es lo que apuntaba ahora Pilar, ¿no? ¿Qué os parece si abrimos el debate en torno a eso, ¿no? Al último planteamiento que nos hacía ahora Pilar? Es decir, la cartografía que existe actualmente, como bien ponía en duda José Luis, ¿tiene la calidad suficiente como para garantizar que una persona con discapacidad pueda moverse en espacios? Tiene además, satisface las necesidades de los usuarios con discapacidad. ¿Es cartografía digital accesible? ¿No lo es? ¿Cómo se puede hacer accesible? ¿Google Earth es accesible? Bueno, si queréis empezamos un poco diciendo sí, se han hecho cosas interesantes para hacerla accesible, evidentemente, pero para lograr esa accesibilidad completa, sobre todo cuando se van a emplear va a emplear esa base cartográfica, ¿no? Como un sistema, o en el que un sistema se va a basar para garantizarte una movilidad adecuada, segura, etcétera, pues necesitamos dos cosas fundamentales: que esa cartografía responda de verdad a la realidad del entorno. Entonces ya veremos qué podemos hacer, ¿no? Pero ante todo necesitamos cartografiar lo que no está cartografiado. O sea, no me sirve que se trate, por ejemplo, solamente el eje de la calle, ¿no? O como mucho considerar que una calle es más larga o más estrecha o más ancha que otra, ¿no? Necesitamos conocer si hay aceras, si esas aceras, como os decía antes, son anchas, son estrechas, qué tipo de elementos urbanísticos hay en esas aceras o qué problemas puede haber ahí en esas aceras, si hay pasos de carruajes, si hay elementos de conexión entre ellas, que son normalmente pues, los semáforos, los cruces de cebra, en fin, un poco lo que necesito para hacer que alguien navegue con seguridad es servirme de esos elementos para trazar una ruta. Para trazar la ruta necesito que estén reflejados en algún sitio, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer que esa cartografía se enriquezca al mayor nivel posible, ¿no? Eso, evidentemente, también va con los interiores, ¿no? Pero bueno, hay otro tema, además, importante, ¿no? ¿Cómo exploro yo? Decía Pilar. Hay técnicas para intentar explorar, por ejemplo, un mapa incluso plano en 2D. ¿Gracias a qué? Pues a las tablets modernas y a un poco lo que denominamos sistemas multimodales, ¿no? Tenemos otros canales alternativos. Existe el audio, como bien decía Miguel, existe el sentido del tacto como tal,
pueden haber informaciones que provengan de sistemas de apoyo con vibración, por ejemplo, distintos tipos de sonido, audios de verdad grabados en tiempo real. Por ejemplo, imaginaros que pasamos por un río y vemos el sonido de un río. Pasamos por un parque, pues sonidos de pajaritos. Esto no quiere decir que sea así, sino que posiblemente una de las cosas que habría que hacer sería homologar de alguna forma todo este tipo de, al fin y al cabo, tags o etiquetas, porque debieran ser de uso universal, ¿no? Pero bueno, existe la combinación, como decía, de ambos, ¿no? Existe además la posibilidad áctica, es decir, hemos hecho algunos experimentos ya un poco antiguos, pero que dieron resultados muy interesantes, como pudo ser el proyecto GRAP, ¿no? En el que tú utilizas sistemas, digamos, tridimensionales de esfuerzo, en el cual yo realmente puedo tocar algo en 3D y sencillamente, pues, en aquel momento solo era un punto, ¿no? Pero podía perfectamente tener la información de ese elemento en 3D dentro de un ordenador y con un dedo, imaginaros un artilugio por el que pudiera tocar solo con un dedo esa imagen de forma tridimensional, ¿no? El proyecto GRAP también logró buenos accesos a mapas, ¿no? Yo era capaz de, en esta mesa, pues tenía un tablero y sobre ese tablero podía desplazarme en cualquier dirección y encontrar precisamente los huecos de las calles, ¿no? Las manzanas de alguna forma dibujadas. Podía dirigirme y sentir perfectamente el ángulo en el que me desplazaba. Gracias a que tengo la base cartográfica, podría preguntarle, oye, ¿dónde estoy? Dame el nombre de la calle, ¿qué portal es este? ¿El 8, el 10? En fin, ¿qué POI, como diríamos ahora? ¿Qué punto especial de acuerdo a una base de datos específica, adecuada, o incluso bajo el perfil del usuario hay aquí? ¿O cómo puedo desplazarme de este punto a otro? Dámelo y enséñame táctilmente a estudiar incluso ese relieve, esa ruta, para que de alguna forma la pueda conceptualizar en mi cabeza si no la conozco, ¿no? Todo este tipo de cosas, adelantaros que es posible, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es llevarlo un poco a la práctica. No es sencillo, hay que reunir, como siempre pasa, pues a un equipo multidisciplinar capaz de aglutinar todo esto en una realidad, ¿no? Ya veremos cómo, si será un tablet, si será un equipo específico, etcétera, ¿no? Solo un aporte con lo de la precisión. La precisión es muy importante, pueden ser 4 metros, 5 metros, pero en las ciudades y en los edificios, dependiendo de la posición donde estés, habrá un efecto por ahí traicionero que denominamos multipath, que nos va a hacer que las señales reboten y que eso al fin y al cabo lo que va a hacer es traducir nuestra posición en un error de posición. Es decir, puedo estar en una calle muy estrechita, sobre todo en el centro de Madrid pasa mucho, imaginaros la calle Postas, en fin, esa zona de la Plaza Mayor alrededor, y te puedo decir tranquilamente que estás casi en la Plaza Mayor. ¿Por qué? Pues porque las señales no penetran bien, depende de la posición de los satélites, dónde estén en ese momento. Cuando nos lancen ahora Galileo a todos los niveles, pues tendremos una mayor precisión, la cosa mejorará, pero necesitamos que sea de una aplicación importante de un montón de sistemas, como pueden ser los que emitan señales de GPS por servicios, que no sea capaz solamente de ver la constelación Galileo-Navstar, sino que si hay GLONASS y hay otra, los pueda recibir. O sea, todo aquello que minimice mi error de posición será bienvenido, en conjunción con la cartografía y luego técnicas adecuadas para el trazado de rutas, la configuración de perfiles especiales, pues hacen el resto. Ya veremos cómo lo podemos enviar al usuario a través del oído. Estupendo. Existe un problema con el oído en la navegación para el uso de personas ciegas. Estaréis acostumbrados a ver cómo una persona ciega va con un bastón por la calle. Es muy importante el bastón porque le está dando información absoluta en tiempo real y proximal de su entorno. Pero no puedo taparle el oído al 100%, porque el oído es un sentido muy importante de conocimiento del entorno. Si lo hago, tendré que hacerlo de forma no muy invasiva, permitiendo que la señal entre por el oído, pero se conjugue con la información del entorno. Tendré que emplear otros canales, por ejemplo, alternativos, como pueden ser pues, las vibraciones. Ahora hay modernamente cinturones, incluso hay sensores puestos en los zapatos, muñequeras, etcétera, que te pueden vibrar y mantener, por ejemplo, una idea de rumbo o de mantener, por ejemplo, nuestro desplazamiento según el rumbo establecido, sin desviarme de él, simple y llanamente porque no me vibra ni la muñeca derecha ni la muñeca izquierda. En el caso de que la muñeca derecha sea
active es que me estoy desviando hacia la derecha. Entonces, inmediatamente el usuario corregiría ese desplazamiento, ¿no? Bueno, esto es una aproximación. Muy interesante, José Luis, porque es verdad que si necesitamos cartografía de calidad es porque haya un dispositivo que nos geolocalice o nos posicione en esa cartografía. No solo están los GPS, sino que también están los sensores ópticos, hay acelerómetros, hay giróscopos, brújulas de estado sólido. Últimamente hay alguna tecnología también de medición del campo magnético terrestre, especialmente para interiores, identificador por radiofrecuencias. En este sentido, Miguel, en Deismos parece que estáis desarrollando también dispositivos de localización en interiores, ¿no? Sí, bueno, tenemos una plataforma que es multimodal, que se llama Kiros, que integra todo tipo de sistemas de posición, tanto en exteriores como en interiores, en lo que se denomina posición sin costuras, o sea que permite tener una posición, integrar con sistemas de posición en el exterior y con sistemas de posición en el interior. Cuando entras dentro de un edificio y cuando vuelves a salir, sigue el sistema localizándote, ¿no? La posición en interior tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas que otros ponentes están mucho más versados en identificarlos y destacarlos, pero principalmente es que si en exterior y en este sitio, por ejemplo, que nos cubre un precioso techo de cristal, ya hay problemas para tener recepción de GPS. Yo estaba en la anterior ponencia con el dispositivo móvil y bueno, pues no terminaba de dar posición, me decía que estaba más o menos por esta manzana. En interiores el problema que hay es que, bueno, lógicamente, aparte de que pierde señal de GPS, está lo que llaman el problema del multipath o del multicamino también. O sea, hay mucho mobiliario, hay muchas personas que están moviéndose, las señales pueden llegar al dispositivo, la misma señal puede llegar desde distintos puntos porque hay una refracción, una reflexión de la señal, y como casi todos los sistemas de posicionamiento con precisión se tienen que basar en una triangulación de las señales que le están llegando al dispositivo, pues bueno, tiene un error en interior. Los errores en interior, la precisión, que es un término que siempre ha estado encima del debate, es un término relativo en interiores también. ¿Por qué? Porque, bueno, pondré un ejemplo. La precisión es necesaria. Bueno, pues en términos generales siempre es mejor tener precisión que no tenerla, pero la precisión, dependiendo del servicio, no tiene por qué ser tan importante. Por ejemplo, si yo estoy ahora mismo aquí o estaba antes sentado en la anterior ponencia y quisiera encontrar las entradas de metro más cercanas, no necesariamente tendría el sistema que decirme que estoy sentado en esa silla, basta con que esté en este edificio para darme ese tipo de información. ¿La precisión de la señal de posición es correcta? Sí, aunque sea de 200 metros, porque realmente el servicio al que yo reclamo esa posición le basta con 200 metros de precisión. En interiores, si lo que buscamos es realizar una navegación de la persona, claro, la precisión tiene que ser muy grande, porque tú no puedes hacer guiar a una persona y, bueno, pues por un pequeño error de precisión llevarle al hueco de la escalera. Entonces, claro, no tiene que ser el sistema definitivo. Siempre hay una solución de baja tecnología de backup, como pueden ser los pavimentos táctiles, como pueden ser, bueno, pues un montón de cosas que lógicamente tienen que hacer que eso sea más seguro, porque estamos hablando de navegación. Es como ir con el coche con el GPS, pues bueno, pues con el GPS o con una precisión de 30 metros, tú puedes navegar perfectamente por una carretera e indicar la salida, porque como hay una pequeña lógica en la cual te dice, pues bueno, el sentido en el que vas, la carretera en la que estás, se supone que aunque sea de 30 metros te identifica en esa carretera, pero nadie sería capaz de cerrar los ojos y navegar con el navegador de coche. Aunque hay no sé si han oído una iniciativa de Google de navegación en el coche que, lógicamente, utilizando cinemática y utilizando más precisión, de hecho ya creo que está certificado en algunos estados de Estados Unidos y el coche navega solo. Pero claro, ahí tienes que tener una precisión y una absoluta seguridad de dónde estás. Por último, en interiores, el problema es que, bueno, la sensación que tenemos cuando estamos realizando sistemas en interior y utilizamos de todo tipo, radiofrecuencia, ultra wideband, wifi,
es que en muchos casos esa precisión a lo mejor no es tan necesaria para indicar ciertas cosas. Por ejemplo, utilizamos lo que se denomina posición simbólica, que es que para algunas cosas añades información a la persona sin necesidad de guiarle diciéndole en qué habitación estás, y eso sí se puede saber perfectamente con soluciones que no son muy costosas, ¿no? Con NFCs, con estas tecnologías de contacto, por ejemplo, a la entrada y salida de las puertas, una persona con discapacidad visual, por ejemplo, podría con braille identificar lugares donde hubiera una descripción, por ejemplo, pasar el dispositivo móvil, acercar el móvil al oído y hacerle una descripción contextual. Muchas veces nos hemos encontrado con que con personas con discapacidad visual no necesitan exactamente que el móvil les diga por dónde exactamente andar, sino que les viene muchísimo mejor indicarles una información contextual de qué hay en el entorno para que ellos, con los medios adicionales que tienen, puedan desplazarse mejor. Es interesante lo que has comentado de lo de la retroalimentación auditiva, porque fue una de las primeras cosas que lógicamente surgieron cuando experimentamos GeoAudio, y es que lógicamente tú no puedes aislar el sentido que se potencia con la falta de otros, no lo puedes distorsionar, ¿no? Entonces, por cerrar ya, el tema de la posición en interiores, empieza a haber soluciones. Fujitsu creo que este verano presentó una solución en Japón con ultra wideband que tenía una precisión que sí se va a poder utilizar para personas con discapacidad visual y para guiado en interiores, pero aún así nadie evita que haya cosas móviles, o sea, que alguien se cruce con un carrito, que una persona se cruce, entonces tiene que estar mezclado con sensores de proximidad para que eso sea más seguro, los cinturones ápticos que comentabais, este tipo de cosas. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Teniendo cartografía y teniendo la posición, importante tener aplicaciones, ¿no? En este sentido, David, nos dejabas ahí un poco con la intriga y el misterio de las aplicaciones de la realidad aumentada, ¿no? ¿Qué valor añadido puede tener para una persona con discapacidad el hecho de disponer de una aplicación realidad aumentada, ya que gracias a que hay una cartografía y que hay una coordenada precisa donde está esa persona ubicada, ¿a qué información de más puede disponer gracias a una realidad aumentada? Vale, pues partamos de una base, y es, queremos eliminar barreras, ¿no? Y en muchos casos el mismo dispositivo es una barrera en sí mismo. Para nosotros nos hemos encontrado que muchas veces el dispositivo no cumple una normativa o tiene una accesibilidad necesaria para que puedas tener acceso a toda la información que sea de ayuda, ¿no? Partiendo de esa base, nosotros pensamos más a futuro. Vienen muchas tecnologías a partir del 2013, por ejemplo el InLocation Alliance, que es una fundación que varias empresas bastante grandes. El próximo año, respecto a lo que decía Miguel, lanzarán el Bluetooth 4, que es una navegación de baja intensidad que te puede localizar en espacios cerrados. Bueno, teniendo esas tecnologías, aparte de los Fujitsu, tenemos una cantidad infinita de aplicaciones para superponer con realidad aumentada la información que tenemos en la realidad. Por ejemplo, utilización hospitalaria para guiar a personas dentro de grandes complejos, en aeropuertos, en centros comerciales para ubicar tiendas. Di tú que vas a IKEA y por algún tipo de discapacidad no puedes ver el objeto, conocerlo, llevártelo a casa, armarlo. Entonces la realidad aumentada te llevaría a poder conocer, a poder armar antes de comprarlo, poder conocer la configuración del objeto, poder ir a una tienda y poder comprar y poder ver el producto sin tener que alcanzarlo, verlo. También hay otras otras opciones que son muy importantes, como la localización de personal necesario dentro de lugares públicos, ubicar a una persona que te pueda dar información, localizarla con realidad aumentada, una persona que siempre esté emitiendo con un dispositivo y lo puedas encontrar para que te dé información.
Aparte, estamos hablando solamente de accesibilidad, poder ir a trenes, poder conocer el momento en el que va a llegar un tren, cuál estación es accesible. O sea, hay cantidad de aplicaciones que nosotros creemos, aparte de las comerciales o más dedicadas al marketing, que también tienen otras ventajas publicitarias y demás, pero dentro de la parte de accesibilidad hay otro punto importante, la educativa. Aplicaciones para, como se hablaba ayer, para personas con problemas, con deficiencias cognitivas o problemas de Alzheimer, para poder hacer pequeños juegos de asociación, para poder crear una metodología de aprendizaje. Hay una cantidad infinita de posibilidades que se pueden asociar a la realidad aumentada. Eso sí, estamos partiendo de la base que solo hasta ahora tenemos dispositivos con la capacidad necesaria de procesamiento de datos que antes no teníamos. Y estamos hablando de un tiempo muy corto en la distancia de cuando los dispositivos se hicieron con cámara y con un procesador necesario para poder obtener esa información. Yo creo que estamos hablando de un presente en el que estamos encontrando bastantes aplicaciones, pero en el futuro, y del futuro hablo de 1, 2, 3 años, cuando los dispositivos se hagan más potentes y podamos tener un acceso a la cartografía mucho más precisa de la que hay ahora, vamos a tener aplicaciones bastante complejas y con bastante profundidad y bastante ayuda, tratando de eliminar lo que los fabricantes ahora tienen tan olvidado de los dispositivos móviles, de la accesibilidad. Interesante, David. Muchas gracias. Y permitirme que sea un poco crítico con lo que voy a plantear, pero creo que es necesario, ¿no? A los 4 os lanzo una reflexión que además individualmente, cuando os planteamos el sentido de esta mesa, los 4 caísteis en lo mismo, ¿no? Quizá a lo mejor José Luis no tanto, y además es importante que José Luis esté aquí presente como representante de los colectivos también, de las personas con discapacidad, o por lo menos trabaja directamente con ellos. A vosotros 3 os hago la pregunta que hemos debatido ya individualmente cada uno de vosotros. Es ¿hasta qué punto falta un acercamiento de los usuarios finales, en este caso personas con discapacidad, con las empresas, los colectivos, las entidades, los organismos públicos que estáis o que estamos desarrollando tecnología, en este caso espacial? Está claro que la geolocalización con más calidad, la necesidad de disponer de una cartografía también con más calidad y de una serie de aplicaciones necesarias, está claro que facilitan la vida de las personas con discapacidad. Pero ¿no creéis que falta una relación entre los colectivos de las personas con discapacidad, saber realmente sus necesidades para poder tecnológicamente cubrirlas? Pilar. Sí, en nuestro caso estamos completamente concienciados de que existe esa falta de relación entre las instituciones, por ejemplo el CIDAD, con el Instituto Geográfico Nacional y otras instituciones cartográficas. Es decir, cómo el potencial que existe en la cartografía oficial se puede hacer accesible a todos los usuarios. Es decir, lo que es tan fácil para nosotros, que tenemos todas las posibilidades visuales, sonoras, táctiles, para otras personas no lo son. Entonces, existe esa cartografía, cada vez es más potente, tiene mayor precisión. Bueno, vamos a ponerla a disposición, porque realmente, en concreto, nuestra institución tiene una posibilidad para todos los usuarios de descarga, incluso gratuita. Y bueno, pues puede existir una relación con otras instituciones para hacer un prototipo. En la medida en que mejoremos esa precisión del medio metro, 1 metro, es decir, lo que facilite la geolocalización de una persona con discapacidad visual, que es este caso en concreto que lleva CIDAD, pues yo creo que todo es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y que en las instituciones existan personas que conocen la necesidad para la accesibilidad, y que a los técnicos que lo hacen, a los técnicos que hacemos cartografía, nos digan, pues cuando representéis una vía, es necesario que tengáis una duplicidad de línea para que yo me pueda orientar izquierda, derecha, pares, impares, es decir, pero eso no, el técnico en cartografía no tiene todos esos conocimientos. Estamos abiertos a que nos los indiquéis
y hacer más accesible la información porque somos un servicio público. Entonces yo creo que eso es importante, que lo tengamos todos en mente y que bueno, cuanto más accesible sea la información geográfica, mejores los dispositivos que las hacen llegar a los usuarios, pues la calidad va a ser estupenda para todos. Me comentaba antes, José Luis, que el CIDAD, una de sus funciones es la de certificar los dispositivos electrónicos en cuanto a contenidos y en cuanto, me figuro que hardware y software, ¿no, José Luis? Sí, fundamentalmente. Para las personas con discapacidad visual, ¿no? Para las personas ciegas. En este sentido, ¿el mercado español se mueve? ¿Se están constantemente certificando aplicaciones? ¿Cuál es el estado ahora mismo de la tecnología, la combinación de la tecnología con las nuevas con las personas con discapacidad? Estamos continuamente certificando porque siempre estamos testando qué es lo que está sucediendo, pues como cualquier otro servicio, ¿no? Hay una exposición que yo os animo al que tenga ganas de meterse un poco en este mundo, que se celebra anualmente, en este caso en Alemania, digo anualmente porque la nuestra, que se llama Tiflo Innova, si la habéis conocido, pues se celebra cada 2 años, 3 años. Pero bueno, hay una de referencia europea que es se denomina SciCity, en la ciudad de Frankfurt, donde todo el mundo que tenga algo que decir con respecto a la discapacidad visual, fundamentalmente, otras discapacidades también están representadas, pero menos, para eso hay otra feria especial que se llama REA, pues se celebra anualmente, ¿no? Por lo tanto es muy fácil, además está en el propio edificio Sheraton, o en el Hotel Sheraton, que está pegadito al aeropuerto, pues uno se puede coger casi el metro, en este caso el autobús, ida y vuelta en un día y por muy barato. Entonces nosotros mantenemos esa presión constante, ¿no? Siempre vemos que hay en el mercado, nos llegan noticias de miles de sitios, se lee mucho, etcétera, ¿no? Y lo que tratamos es de ver qué es lo que realmente tiene aplicación práctica para el usuario en un principio y después estudiar el método normalmente de localización. Hay miles de equipos, pero hay que localizarlos, hay que ponerlos, entre comillas, en la mano del usuario español, localizándolos y posteriormente hay que cuidar de ellos, que es esto de la tecnología. En la mesa anterior también se decía, es muy importante, ¿de qué me sirve a mí un sistema muy bonito si luego tiene un fallo, se me descarga o me olvido de la palabra clave, como se decía antes, o sencillamente pues tiene una pequeña avería y me quedo sin el dispositivo? Eso lo tenemos que garantizar y eso es lo que en definitiva hace nuestro centro fundamentalmente, ¿no? La tercera pata es la investigación. Entonces, esa que necesita a veces grandes recursos económicos, pues no está ahora muy boyante, ¿no? Pero vamos, nosotros recogemos el guante todos los días, ¿eh? O sea, es una cuestión de ponerse a hablar. Sé que perdemos miles de horas para ganar exclusivamente a lo mejor 10 concretas, ¿no? En objetivos que se plasmen de forma concreta, ¿no? Y hay cosas muy interesantes que se han logrado pues gracias a estos encuentros, estas charlas. Por ejemplo, con el Instituto se ha colaborado desde hace mucho tiempo, pero es que ahora hay un punto de inflexión. Ahora hay tecnología de nuevo que nos permite afrontar y ese es el reto. Claro, solos, unos y otros, no lo vamos a hacer. Tenemos que sentarnos todos porque vamos a necesitar un supercomputador pequeñito que quepa en la mano. Estupendo. Ahora que tenemos PDAs, están por ahí los smartphones, en fin, de miles de tipos, ver si la potencia es suficiente para incluso meter realidad aumentada, que no es ninguna ciencia ficción ya. Lo hacemos ahora de forma muy popular con Google, ¿no? Todo el mundo se mete y es capaz de ir por la calle, incluso a quien no se le ha olvidado cómo se llamaba aquella tienda y ha cogido Google, espera, me voy a pasear y he visto el letrero. Es que eso es posible, ¿eh? Y claro, si yo puedo montar la información del mapa, montar la información de la cámara, porque tengo una información también de mi cámara local y las caso, ya tengo un error de posición mínimo, por ejemplo, ¿no? Además del de GPS, de los movimientos de los acelerómetros, etcétera. El último factor será hacerlo barato, por favor, que los tecnólogos un poco huimos, se nos va la cabeza en el desarrollo y a veces pensamos que es una realidad rápida, pero necesitamos que las cosas también sean asequibles a los usuarios para que se haga popular el uso. Ese es el secreto del GPS actual. Muy bien, pues nos quedan 5 minutos y si os parece abrimos un turno de preguntas. Si alguien quiere levantar la mano y se atreve a preguntar alguna pregunta, veo por allí ya alguna.
No sé si tenemos micrófono. Sí. Hola. Se ha hablado mucho del tema de la precisión, ¿vale? Precisión, intentar mejorar mucho la precisión. Es algo importante, pero hablo desde la posición de una empresa que desarrollamos tecnología para ciegos, para teléfonos móviles, y ya hicimos en el año 2008, apoyados en una tecnología de una empresa de California, un GPS para ciegos, para teléfonos Windows Mobile, que funcionó bastante bien en otros mercados, aquí en España quizá no tanto, y aún se está utilizando, pero lo que pasa es que los teléfonos Windows Mobile han desaparecido y esta tecnología no la hemos podido portar todavía a otra plataforma. Pero ya en aquellos tiempos la precisión de un GPS, y con GPS externos incluso, porque ni siquiera el teléfono los llevaba, era de 10 metros, 9 metros, 8, pero hay que contar que el usuario también toma decisiones, no son robots. Entonces, ya solo la ayuda que supone para un usuario poder salir a la calle y saber en dónde está con 10 metros de precisión es mucho, porque subido en un autobús le puede ir diciendo por qué calle va, o simplemente si hace un recorrido que cada día hace, si no tiene esa información, ha de ir contando las calles, mientras que un GPS como el que ya existía te va diciendo el siguiente cruce es tal, el siguiente cruce es tal. Dentro de 25 metros gira a la derecha y te avisará. A lo mejor faltan 5 o 10 metros, pero bueno, tú ya sabes que es de girar a la derecha y te espabilas con el bastón. Entonces la precisión no debería ser un freno para desarrollar estas cosas. Evidentemente, cuanta más precisión mejor, pero con la precisión actual se pueden hacer soluciones que ayudan mucho. Bien, coincido contigo. Efectivamente, como comentaba antes, el año 2000, yo trabajaba con el sistema GPS, permitidme la anécdota, en el año 98 y aburría mucho a mis amigos diciéndole algún año encontraréis que los móviles tendrán GPS y tendremos relojes con sistema GPS y me trataban por loco, ¿no? Hasta que en el año 2000 se elimina la disponibilidad selectiva que antes comentábamos, la precisión se reduce de los 100 a los 10 metros, se comienza ya a hablar de navegación automatizada y en algunos medios como pueda ser en medios marítimos o en medios aéreos, evidentemente no en medios automovilísticos, pero eso ha supuesto que hoy en día salgamos a correr y automáticamente nos llevemos un reloj porque nos va a indicar el camino y eso hace 10, 12 años era impensable, a menos que se recurriesen a técnicas diferenciales de GPS diferencial para conseguir precisiones de máxima calidad, ¿no? Si alguien más quiere aportar algo. No, bueno, yo contestarte que encantados. Por eso nosotros decimos que por el momento ahora son sistemas informativos de apoyo, ¿no? Porque no lo podemos vender en el sentido de cuidado, no creas que comprándote este dispositivo esto es, vamos, la panacea, vas a salir de aquí, vas a llegar aquí con absoluta precisión. El usuario al final te exige esa precisión. Esa es la clave de que no se estén, digamos, popularizando como esperamos. El Mobile Geo es un buen dispositivo, parte de un sistema americano que es muy interesante. De hecho, ahora estoy testando yo personalmente su nueva aplicación para un anotador especial. Un anotador que es... así empezamos hace algunos tiempos, ¿no? Utilizando anotadores que se utilizaban para otra cosa, como su nombre dice, para tomar notas, en braille o en tinta, etcétera. Pero como tienen ahora gran capacidad de proceso y esta vez son más pequeñitos, pues son capaces de cargar una buena cartografía, etcétera. Pero, de nuevo, el usuario cuando lo prueba dice, sí, pero es que me he quedado a 100 metros del objetivo. ¿Por qué? Pues porque todavía en zonas concretas se puede dar como suficiente, ¿no? Que eso también depende del usuario, cuidado. Pero en algunas zonas... Desde luego los expertos de movilidad te van a decir que no se pueden recomendar como tal herramienta fiable al 100%. No quiere decir que no se hagan y que no evolucionen y que no se adquieran, ¿no? Y que se sigan desarrollando. Todo lo contrario, es lo que estamos tratando de realizar. Hola, 30 segundos solo. Quizás sí que es cierto que en ciudades como esta y por las zonas que comentabais, el tema del GPS pues lo hace un poco la suya, ¿no? Pero sí que son soluciones que quizá en Estados Unidos también, porque las ciudades son como son y todo es muy ancho y no hay estos problemas de multipath y cosas así, se utilizan bastante y hay muchísimas licencias vendidas. Ya no del nuestro, porque el nuestro ha desaparecido, o sea, y ya está. Ahora no os lo puedo ni vender porque no se vende ya. Pero esto de la precisión, insisto, no debería ser un freno para desarrollar cosas, porque hay muchos entornos donde con la precisión actual
y ya se consiguen resultados muy buenos y hay miles de licencias vendidas de productos de este tipo, con ciegos usándolos y contentos de tenerlos. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues en primer lugar agradecer a Pilar, a Miguel, a José Luis y a David la participación y la aceptación por vuestra parte y por los organismos que representáis en formar parte de esta mesa. Agradeceros al público que habéis estado aquí aguantándonos durante casi 3/4 de hora, algo más quizá, y me parece que a la 1 tenemos alguna actividad prevista y para posteriormente proceder a la clausura del Congreso. Muchas gracias a todos.